La vida es un ciclo de constante cambio, en donde lo importante siempre será el legado que dejamos en nuestro paso por el mundo. En el Cementerio Patrimonial de Cuenca buscamos prolongar la historia de nuestros seres queridos a través de las raíces y hojas de hermosos árboles cenizarios que resguardan y mantienen vivo el legado de quienes más amamos. Contamos con atención las 24 horas del día. Llámenos al 2869-014 o a nuestra línea directa 155 y síganos en nuestras redes sociales. Cementerio Patrimonial de Cuenca. Tu historia, tu legado. Alcaldía de Cuenca. ¿Qué dice, brother? Aquí medio cabreado, hermano, porque no quieren respetar nuestros derechos a defender el agua. Sí, hombre, yo creo que se están haciendo los sapos, hermano. Quieren comernos del cuento de que no va a pasar nada en Quimsacoche, en la parte del Cajas, hermano. Lo que pasa es que sabes, el Tarqui, el Yamuncay, el Tomebamba, el Machángara y Norcay. Y nacen de allá, weón. Tenemos que estar juntos en esto. Más del 80% de Cuenca decidió, hermano, que no se explote los páramos, que lo que Cuenca se decida, se respeta, carajo. Exactamente, hermano, se respeta. Sí al agua, sí a la vida, no a la mina. Cabildo por el agua de Cuenca. Bienvenidos a un segundo programa de Corpografías, un programa en colaboración con Voces Azuayas, Landariega y Caleidos. En esta oportunidad abordaremos el tema sobre el cuerpo y la muerte. La muerte, un tema del que se evita hablar, del que cuesta mucho entender, pero de que es necesario reconocer como parte de nuestra naturaleza humana. En esta ocasión abordaremos esta temática desde varias perspectivas. Y así le damos inicio a nuestro primer segmento sobre la mesa con mis compañeras Carla Crespo y Daniela Idorobo. Acompáñenos a reflexionar sobre la muerte. Al fin y al cabo, lo que nosotros pensamos de la muerte solo es importante por lo que la muerte nos hace pensar de la vida. Buenos días con todos y todas quienes nos escuchan y nos miran. Gracias también, Cami, por la introducción. Estamos contentos de estar ya en la segunda edición de Corpografías y el tema de hoy que nos ha convocado es la muerte. Con Carlita vamos a conversar un poco sobre este tema que a todos nos atraviesa de alguna manera, así que doy la bienvenida a Carlita también. Hola Carlita, ¿cómo estás? Hola Dani, muy bien. ¿Y tú cómo estás? Y bueno, igual, gracias por acompañarnos a todos y todas quienes nos miran y nos escuchan. Bien, aquí justo el día de la muerte, hablando sobre la muerte y el cuerpo. Bueno, he estado pensando un poco sobre la muerte y pensaba que todos tenemos una historia con la muerte, todos tenemos una idea sobre la muerte y una relación con la muerte. Entonces, es un poco complejo porque, claro, hay una historia, pero también es diferente cómo vemos la muerte de las personas, es decir, es una historia la muerte sobre las personas y una historia sobre nuestra propia muerte, ¿no es cierto? Y esa relación que tenemos, porque es muy diferente pensar en nuestra muerte que pensar en la muerte de quienes están cerca de nosotros. Entonces, claro, es algo que, como decía en un principio, nos atraviesa como humanos. Para mí es un poco fuerte porque, como conversábamos un poco antes del programa, yo hasta el día de hoy no logro entender la muerte. Entonces, no sé tú cómo le ves, no sé cuál es tu historia con la muerte, no sé cuál es tu relación con la muerte. Bueno, mi relación con la muerte, yo creo que al pasar de los años he ido como alivianando un poco la muerte o pensar en la muerte, en el sentido de que antes tenía mucho miedo, o sea, esa idea de
morir, pero mi muerte a mí me parece más bien como un estado de que voy a volver a hacer nada, o sea, nada antes de lo como era antes de nacer. Entonces no me da miedo, más bien es como un estado ya de soltar todo, olvidarme de todo, como un estado de paz. Pero lo que sí, mi relación con la muerte de mis seres queridos, obviamente eso sí, no puedo explicar porque obviamente está atravesado del dolor, yo no me podría despegar. O solamente el hecho de pensar que, por ejemplo, mi familia, alguien de mi familia, podría morir o que va a morir muy pronto o tarde, no lo sé, como el hecho mismo de pensar me duele, ¿no? Entonces, hay un reproche hacia la vida también, ¿no? El reproche de que nos quita a los seres queridos, así, sin prepararnos, sin más, pero pensar en mi muerte sí es como un estado de que me da alivio, ¿no? Voy a dejar de preocuparme de todo. Estás un poco oscura hoy día. Bueno, Sí. igual yo pensaba respecto a esto que lo que yo decía al principio que no entiendo, porque claro, pensando igual en muerte y cuerpo, digo, ¿qué pasa? O sea, yo no entiendo, ¿no? ¿Cómo es que de pronto estás en un cuerpo, digamos, animado, estás hablando y te pasa algo y ya, o sea, ¿qué pasa? Hay quienes dicen que, ya yendo como a los típicos, como Platón, por ejemplo, que el cuerpo es la cárcel del alma. Entonces, más bien que cuando mueres hay una liberación. Pero quienes nos quedamos, por ejemplo, aquí, es algo que a mí como que me causó shock, por ejemplo, la muerte de mi abuelita. Le vi el día anterior y después ya no estaba. Yo decía, pero ¿a dónde se fue? O sea, ¿dónde está? ¿Cómo es que estaba ahí y ya no? Y fue fuerte porque después terminé viendo como literalmente solo el cuerpo. Entonces recuerdo que vi que le sacaban de la camilla porque le tenía que llevar a la morgue. Y obviamente la enfermera estaba súper apurada, porque así trabajan como siempre, están apuradas. Iba en el camino y en la camilla ya tapada hasta la cara y saltó. Recuerdo que el cuerpo saltaba así, porque estaba a desnivel. Y mi tío desesperado fue a ver, no le haga eso, pero claro, para mi tío era su mamá, era quien estaba ahí, pero para la enfermera era solamente un cuerpo, ¿no? Entonces ella estaba haciendo su trabajo llevando en la camilla simplemente un cuerpo, o sea, digamos, haciendo un trámite que pensando ahora puede ser como hasta muy, no sé, algo que tienes que cumplir y punto, ya hasta llegar al punto de de la burocracia, digamos. Entonces pensaba en eso y también pensaba en todos estos ritos que hay, digamos, ya me salto de lo uno al otro, pero también son como cómo vemos al cuerpo y cómo vemos al fenómeno de la muerte, ¿no es cierto? Porque cuando es directo, te duele y te afecta, como este caso que les cuento, y si no es directo, ya la enfermera está cumpliendo su trabajo y hace. Pero también en cómo hay esto muy solemne alrededor de la muerte. Siempre tiene que ser solemne y este tema de respeto. Y estaba igual escuchando un poco eh, sobre el rito, por ejemplo, el tema del duelo. Este doctor Javier Gómez Jurado, él hablaba de por qué hay el duelo y por qué vestir, o sea, el tema de vestirte de negro sobre todo. Y me pareció súper interesante porque también tiene que ver con el cuerpo, con lo que lleva sobre el cuerpo. Es decir, por vestirte de negro, a propósito que estoy de negro, lo que implica vestirte de negro y tenía que ver con el hecho de que tenías que disfrazarte de espíritu para que los espíritus reales, incluyendo el recién fallecido, no pueda meterse en tu cuerpo. Y eso era mucho más fuerte en las viudas, por eso llevaban el velo, para que el espíritu no te reconozca de alguna manera. Y que era súper fuerte el tema de llevar el duelo, sobre todo la viuda tenía que llevar el duelo de por vida. Estoy hablando en la época de la colonia, decía. Y tenía que llevar el duelo rigurosamente, porque era muy vigilada, era esta mujer muy vigilada por las beatas de la época, de que lleve ese duelo, a menos que después de mucho tiempo se vuelva a casar. Entonces son esas cosas que también tienen que ver con el cuerpo, de quienes se quedan y también de quienes se van, y de quienes manejan el cuerpo cuando ese cuerpo ya muere, cuando ya se deja de ser un ser vivo, digamos.
Claro, yo pienso que la muerte está igual como vinculada con el dolor, o sea, y por eso todos los ritos y toda la despedida y el tratamiento del cuerpo se lo hace con dolor y lo vivimos con dolor. Entonces, guardar el duelo es como vivir en dolor, en llanto, en lágrimas. Quizás sea la manera correcta que hemos entendido de despedir el cuerpo, ¿no? Porque al fin y al cabo nunca yo pienso que nadie se despide en sí de las personas que dejan este mundo físico, digamos, porque siempre estás recordando, porque siempre llegas a casa y hay algo que te recuerda a ella o a él, un olor, un objeto, un paisaje, no sé. Entonces yo pienso que al fin y al cabo, como ellos siempre están presentes, pero nos han enseñado no sé, nos han enseñado a vivir a vivir la muerte, por así decirlo, contradictorio, pero con dolor, con lágrimas, porque, digamos, no sé, no entendemos despedir a alguien entre risas. Claro, claro, entras en conflicto por esto de lo solemne y porque siempre hay ese respeto al muerto. Claro que hay otras culturas que celebran eso, porque también piensan que van a vivir, digamos, que este es solo un paso, que van a ir a vivir en otro lugar. Y también lo que hablábamos antes justo lo que tú decías, y me haces de acuerdo de cuando alguien muere, qué es lo que son, qué es lo que queda, o sea, lo que quedan son objetos, o sea, te transformas, eres un cuerpo y luego eres un objeto, y me refiero a la ropa de las personas que fallecieron, la ropa, los mismos olores que decías, o una comida, esta comida hacía mi abuelita, ahora voy a hacer, es como esa forma de recordar siempre. Y también, bueno, como siempre hay mucho de qué hablar y poco tiempo, eh, pienso que es como, la muerte es muy misteriosa, es un misterio, o sea, por más que leas, explores, al menos a mí me pasa, ¿no? No sabemos exactamente, ¿no? Y creo que igual uno de los aciertos, de cierta forma, bueno, entre comillas, de la religión ha sido poder dar una respuesta a la muerte, ¿no? Te prometen la vida eterna, te prometen incluso resucitar, ¿no es cierto? O sea, Claro. eso sí que es como una propuestaza, imagínate resucitar, ¿no es cierto? Claro que ha ido cambiando porque antes incluso se pagaba por el terreno en el cielo, o sea, tú pagabas por eso y como a veces envidio un poco el hecho de las personas que son creyentes, al yo no serlo, porque veo que a algunos sí les sirve como de consuelo, les sirve mucho de consuelo cuando alguien muere o cuando piensan incluso en su propia muerte, piensan que sí hay el paraíso o que te vas a encontrar con tus seres queridos o cosas así. De todas maneras, sí creo que es un misterio de la humanidad y por eso siempre estamos tratando de como de hablar del tema, ¿no es cierto? Siempre buscando no sé, en películas, en poemas, como ese podcast que hicimos hace poco, que no sé si recuerdas. Sí, sí, por supuesto. Y solo antes de terminar, ¿no? También es curioso cómo nuestro cuerpo, inclusive después de muerto, tiene valor, ¿no? El hecho de que inclusive cuesta y también hay diferencia, aunque digamos que no, pero claro, si te vas al cementerio vas a encontrar lápidas súper distintas, algunas muy con muchos adornos y eso, entonces tú dices, no, es que él tenía dinero para que haga esto, o Hasta morir. pagar por por los espacios para ir al cielo, entonces incluso después de muertos seguimos teniendo un precio monetario, ¿no? Claro, y Entonces ahorita hay lo como que dices diferencias. me haces acuerdo de, claro, aquí en el cementerio de Cuenca existía, no recuerdo el nombre, pero era como el hueco del diablo o el hueco del infierno, alguna cosa así, la quebrada, en La donde quebrada, creo. estaban los Sí. cuerpos, o sea, se botaban los cuerpos de quienes no morían como se debía morir, o sea, hablamos de suicidios, por ejemplo, lo que mucho hemos hablado, Dolores Pintimilla de Galindo, porque no era digna de ser enterrada como los demás. Claro. Bueno, en fin, ya creo que nos van a cortar el tiempo porque tenemos unos invitados y una invitada súper chéveres que saben mucho del tema de la muerte, entonces más bien demos paso, Carlita, al podcast que hemos preparado justo sobre este tema de la muerte. Por supuesto.
La andariega. La muerte. El último tramo de este recorrido. Lo inevitable y sin duda lo más justo entre ricos y pobres, mestizos, negros y blancos. La muerte. ¿Qué quedará de nosotros cuando nos vamos? ¿Simple ceniza? La muerte es un tema que aterra a muchos y tranquiliza a pocos. Esa inquietud eterna de no saber a dónde vamos ni de dónde venimos. Dejemos a un lado las creencias y las religiones. La muerte es un hecho que siempre ha sido fuente de inspiración entre artistas, escritores, músicos, escultores y pintores. Con sus creaciones hemos aprendido a agudizar o a calmar el dolor cuando la muerte rodea y acecha. Para conmemorar el Día de los Difuntos buscamos las canciones y algunos poemas ecuatorianos que han representado la pérdida física. Comenzamos con la canción que se ha convertido en un símbolo nacional, La Vasija de Barro. En la casa del pintor Osvaldo Guayasamín, el 7 de noviembre de 1950, se reúnen Jorge Carrera Andrade, Augusto Sacoto, Hugo Alemán, Jaime Valencia, Alejandro Carrión, Jorge Enrique Adum, Lilian Robinson y el fotoperiodista sueco Rolf Blomberg. Escriben la letra de la canción. Años después, La Vasija de Barro fue grabada por el dúo Benítez Valencia. Yo quiero que a mí me entierre como a mis antepasados. Yo quiero que a mí me entierre como a mis antepasados. En el vientre oscuro y fresco de una vasija de barro. En el vientre oscuro y fresco de una vasija de barro. La muerte también estuvo presente en la obra de César Dávila Andrade. Un extracto de su poema, Espacio, me has vencido. Espacio, me has vencido, muero en tu eterna vida, en ti mato mi alma para vivir en todos. Olvidaré la prisa en tu veloz firmeza y el olvido, en tu abismo que unifica las cosas. Espacio, me has vencido, muero en tu inmensa vida, en ti muere mi canto, para que en todos cante. Espacio, me has vencido. La poeta Dolores Veintimilla de Galindo inició la corriente del romanticismo en el Ecuador. Fue la primera mujer en oponerse a la pena de muerte. Los acosos de Fray Vicente Solano, líder en aquella época de la Iglesia Católica, los prejuicios sociales, el machismo, la violencia, le empujaron a quitarse la vida a los 28 años de edad. La muerte y el amor siempre fueron los ejes de sus obras, como en La noche y mi dolor. El negro manto que la noche umbría, tiende en el mundo a descansar con vida. Su cuerpo extiende y en la tierra fría, cansado el pobre, y su dolor olvida. Déjame que hoy en soledad contemple de mi vida las flores deshojadas. Hoy no hay mentira que mi dolor temple. Murieron ya mis fábulas soñadas. Yo sufro lo indecible si tú entristeces. ¿Cómo nos preparamos para despedirnos del ser amado? ¿Para soltar? ¿Para dejarlo ir? Pues quizás con un juramento. Amarnos hasta la muerte. Y si los muertos aman, después de muertos amarnos más. Si yo muero primero, es tu promesa. Sobre de mi cadáver dejar caer Que la nostalgia no nos invada. Claro, es algo inevitable. Efraín Jaridrobo lo supo y escribió un círculo fatal. La muerte es la suerte. La muerte del fuerte, la muerte muerde. Muerde la muerte. Muerde la suerte. La suerte muerde. Fuerte muerde la muerte. La muerte muerde la suerte. La muerte muerde fuerte. Suerte es la muerte del fuerte. La suerte de la muerte del fuerte. La muerte es la suerte del fuerte. La muerte de la suerte del fuerte. La muerte muerde la suerte del fuerte. La muerte del fuerte muerde la suerte. Suerte de la muerte, muerte de la suerte. Coño, y no hay etcétera. No hay etcétera. Exacto,
No hay etcétera y una chulla vida. Gerardo Morán aprendió la lección y compuso quizá una de las canciones más populares de nuestro siglo. ¿Quién nos ha pateado la muerte a este ritmo? En vida que me quisieras, en vida que me quisieras, de muerto ya para qué, de muerto ya para qué, ay todo se ha de quedar. Con el mismo ritmo, las canciones de algunos artistas populares del Ecuador dejan consejos que se puede tomar, como esta de Margarita Lush. 4 tablas me llevo, aquí se queda todo, la fortuna, el palacio, ya no llores por mí. Tablas duras me llevo, 4 tablas bien lisas, mi cuerpo vacío hermano, a la tumba me voy. Tablas duras me llevo, 4 tablas bien lisas, mi cuerpo vacío hermano, a la tumba me voy. La vida es un ciclo de constante cambio, en donde lo importante siempre será el legado que dejamos en nuestro paso por el mundo. En el Cementerio Patrimonial de Cuenca buscamos prolongar la historia de nuestros seres queridos a través de las raíces y hojas de hermosos árboles cenizarios que resguardan y mantienen vivo el legado de quienes más amamos. Contamos con atención las 24 horas del día. Llámenos al 2869-014 o a nuestra línea directa 155 y síganos en nuestras redes sociales. Cementerio Patrimonial de Cuenca. Tu historia, tu legado. Alcaldía de Cuenca. Muy buenos días con todos y con todas. Estamos ya aquí en nuestro segmento de entrevista para un poco profundizar el asunto de la muerte, ¿no? Que tiene tantas aristas y habría tantas cosas que conversar alrededor de ella. Quiero presentar a los 2 invitados para esta conversación. Contamos con la presencia de Leonardo Saldumbide y Elsa Sinche para hacer esta conversación alrededor de la muerte. Leonardo Saldumbide es doctor en Historia, es máster en Gobierno de la Ciudad, tiene una especialización en áreas históricas y centralidades urbanas, es también sociólogo, coordina el programa de estudios especializados de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, es coordinador académico de la Red Ecuatoriana de Cultura Funeraria, y sus trabajos giran alrededor de temas como la segregación, la muerte, las migraciones, el asunto de la violencia y el cuerpo también. Por su parte, Elsa Sinchi es doctoranda en Historia y Arqueología por la Universidad Complutense de Madrid, es magíster en Antropología por la Universidad de Cuenca, es especialista en Historia por la Universidad Andina Simón Bolívar, ha estado vinculada a proyectos de investigación histórica y antropológica, es miembro investigador del Centro Regional de Estudios Socioculturales, CERES, y actualmente está vinculada al Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. Sus líneas de investigación están enfocadas en historia social y cultural, antropología de la muerte y patrimonio cultural. Como ven, tenemos a 2 expertos que han estado ya algún tiempo conversando sobre, pensando, escribiendo y haciendo cosas alrededor del asunto de la muerte, y creo que va a ser importante esta conversación. Para comenzar, quería, una pregunta para los 2, de hecho. ¿Cómo así se acercaron al tema de la muerte o cómo hicieron de la muerte su tema de estudios o uno de sus temas de estudio? Pregunto esto porque hay una suerte como de tabú sobre el tema, ¿no? Alguna gente incluso lo ve como un mal augurio, acercarse al asunto de la muerte, es como que acercarse a algo que uno quisiera tener muy lejos si se quiere. Y no deja de tener ese halo un poco raro, tétrico, decir, trabajar con la muerte, no sé si hay un estigma incluso alrededor de ese tema. ¿Cómo es que llega el tema? ¿Cómo es que llega ese interés por este asunto? Quizá Leonardo, si comenzamos contigo. Buenos días, queridos amigas y amigos de Caleidos. Y bueno, el gran tema, el tema
de temas, ¿no? Y a mi vida llega muy niño, justamente porque yo soy testigo a los 5 años de uno de los últimos velatorios que son llevados a cabo en la sala de una casa de un familiar mío. Ya evidentemente lo que está en disputa es el ingreso del campo funerario profesional con las funerarias, las áreas destinadas a los servicios funerarios lejanos, ¿no es cierto?, de las casas. Y yo tengo la oportunidad de muy chico asistir a uno de estos velatorios, como les digo, donde había muerto el esposo de una tía abuela mía, cuencano además. Y eso es interesante, y a este tío abuelo muy querido lo velan en la casa, ¿no? Y una cosa es que a los niños nos sacan, no nos dejan entrar a ese espacio. Era la época de carnaval, guambra curioso, me meto entre las piernas de los asistentes y alcanzo a ver, ¿no es cierto?, la capilla ardiente y bajo el ataúd una bomba de carnaval, ¿no? Que seguramente quedó ahí por alguna circunstancia. Entonces la cuestión es que me meto bajo el ataúd y cuando me ven haciendo esa maroma me sacan, ¿no? Y me elevan, y en ese momento, claro, yo veo el muerto, toda la instalación, si se quiere, que tiene que ver con el tema de la capilla fúnebre, y me empiezo a preguntar desde esta temprana edad, ¿por qué me sacan, no? ¿Quién estaba en ese cofre? Claro, yo era una especie de héroe para los demás compañeros de juegos porque había visto al muerto. Luego ese muerto se convirtió en una serie de relatos y paulatinamente, mientras iba yo formándome profesionalmente, se fue convirtiendo en una serie de preguntas que no alcanzaba a responder hasta que empecé a tomarme en serio el tema, ¿no? Y básicamente después de la universidad es que empiezo a encontrarlo como un campo de análisis profesional, ¿no? Y además como un campo muy complejo y lleno de digamos que de ramas, ¿no? Desde la medicina, desde la sociología, desde la historia, desde la antropología, toda área de conocimiento humano, tal como decían Daniela y Carla en el podcast anterior, tiene algo que roza la muerte, porque la muerte es el telos de todas nuestras construcciones culturales, es uno de los grandes límites de la especie. Entonces, me di cuenta que esa preocupación que cargaba desde niño no se iba a solucionar nunca, y eso es como, ahora ya no intento explicar la muerte, ¿no? Y ahora simplemente la veo, pero por ahí fue, por una travesura, para que vean. Elsa, en tu caso, ¿cómo se da este acercamiento? ¿Cómo llegas a interesarte por este asunto? Bueno, en mi caso, la asociación con la muerte creo que es por el tema de la cercanía y a la vez el tabú con el que se trataba la muerte. Cuando yo, toda mi niñez más bien, debería haber estado entre los 8 años, un poco más o menos, el fallecimiento de un tío muy cercano había provocado mucha conmoción en la familia. Pues era un tío soltero y que compartía mucho directamente con mi familia nuclear. Entonces yo crecí con la imagen y con el recuerdo de mi tío constantemente en la hora de comer, en la hora de incluso conversar de temas muy distintos a la muerte, siempre estaba presente allí mi tío. Entonces, para mí era muy familiar el tema primero de escuchar mucho y de generar también esos espacios afectivos con la persona que no estaba ya presente. Eso por un lado. Por otro lado, en la parroquia Baños, en donde yo nací, crecí y sigo viviendo, el tema de la ritualidad fúnebre estaba y está todavía muy, muy arraigada a los contextos domiciliarios. Entonces, claro, a mí, mi familia, mi mamá, sobre todo, principalmente, me obligaba siempre a que todos los hijos fuéramos a los funerales, ¿no? Y en eso me obligaba también a dar siempre el pésame, que era algo que siempre me indisponía mucho en los procesos.
ese acercamiento directo, para mí estaba muy naturalizado el tema de la muerte, con ciertas cosas que se veían en el funeral, en el velatorio, con juegos, con comida, con la presencia del cuerpo en el ritual, con el ataúd, con ciertos movimientos, con la presencia del agua y bueno, y una serie de elementos más. Cuando estaba en el colegio, no sé si era más o menos en tercer año, lo que es décimo ahora, cuando una de las preguntas de temor, y que es algo que hacía relación en la tesis, había una profesora de inglés que nos preguntaba cuál era el peor temor que tenía uno, ¿no? en la vida, y yo puse en el papelito anónimo que era a morir. Entonces eso me llevó a un sermón casi de la hora completa, porque obviamente ahí entendía que la muerte, como yo la veía en ese momento, no era, y bueno, era la que la mayor parte de la gente veía, en cambio era como tabú. Entonces fui, o sea, no expuesta públicamente porque no llevaba el papelito mi nombre, pero sí fui bastante criticada por un pensamiento tan negativo, por una asociación de una persona tan joven con la muerte, que debía pensar en otras cosas. Y más adelante, ya en el año 2011, si no me equivoco, tuvimos un acercamiento ya directo tras salir de la universidad por un tema de curiosidad, por un tema de también ya un poco impulsado con el tema de interés de la muerte, hacia un juego ritual en Sinincay. Y eso ya luego en el camino me llevó a profundizar quizá la línea más concreta en torno a la muerte y al cuerpo como un eje, en este caso, de ritual. Leonardo, para entrar un poco ya en esta relación directa entre cuerpo y muerte, quisiera de pronto conversar o que nos des pistas de cómo es que cambia históricamente la relación entre cuerpo y muerte. Lo digo porque tengo entendido que en la Edad Media la muerte estaba muy conectada con la vida cotidiana. Digo, era común hasta cierto punto contemplar cadáveres en descomposición en ciertos espacios, pero la modernidad que va un poco marcando esta división cuerpo y mente, si se quiere, lo corporal y lo espiritual, va también entrando en un proceso como de mucha asepsia, de represión, de censura social. Al muerto ahora se lo arregla, se lo viste, se controla olores, se lo tapa. ¿Cómo es que cambia históricamente esta relación entre la muerte y el cuerpo de ser algo tan natural y evidente a ser algo tan reprimido o alejado como lo vemos ahora? Bueno, es un largo y diverso proceso, ¿no? Hay muchas, digamos que explicaciones que tendrían posibilidad para responder esta complejísima pregunta, ¿no? Yo creo que habría que partir de la afirmación, ¿no es cierto?, del hecho de que lo que está en disputa, ¿no es cierto?, en tanto somos seres culturales, es una muerte cultural. Es decir, esto que para nosotros puede tener una dimensión biológica, ¿no?, que equipara al ser humano con las otras especies, con las estrellas, con todo lo que tiene dimensión temporal, como dice Norbert Elias, ¿no? Todo aquello que tiene dimensión temporal ha de morir, en tanto aparece como un fin. Es respondido por cada cultura humana de alguna manera, ¿no es cierto? Y cada cultura humana va a encontrar una explicación, ¿no es cierto?, al fenómeno mortuorio y va a proponer, ¿no es cierto?, una manera de salvarlo, de transgredirlo, de qué hay después, lo que decían hace un momento las chicas, ¿no? Básicamente, en el origen de la religión, uno de los elementos básicos es la explicación del más allá. No va a haber un conocimiento religioso que no proponga un más allá. Entonces, hablamos de que hay dos momentos al menos, ¿no? Por un lado, esta idea del cuerpo como geografía mínima, como el espacio donde la muerte acontece, que tiene que ser disputado en alguna tradición cultural. Y por otro lado, esta gran geografía que no es espacial, que no es medible, que no tiene dimensiones como nuestro cuerpo, que es la geografía del más allá, que también es disputada y que también es configurada en cada periodo histórico y por cada cultura. Entonces, si uno pone sus ojos, ¿no es cierto?, en un determinado momento,
y en un determinado espacio donde hay una interpretación cultural, nos vamos a dar cuenta que esta respuesta es distinta. Por ejemplo, en el siglo IV, ¿no es cierto?, la presencia de algunos de los más importantes doctores de la Iglesia configura un proceso de transformación en los enterramientos que impacta en la forma como se percibe al cuerpo y qué es lo que se espera de la muerte en esta geografía espiritual. Como dice Jacques Le Goff, ¿no es cierto?, este siglo va a ser particularmente importante porque está en juego, ¿no es cierto?, definir esta suerte de vida eterna. Entonces era como muy fácil pensar en el cristianismo primitivo esta idea de que muero, ¿no es cierto?, y va a haber luego un juicio, pero se hacía necesario definir, y bueno, ¿y qué pasa en ese tiempo de espera, por ejemplo, en este periodo, ¿no? Entonces se diseñan herramientas teológicas como por ejemplo el purgatorio, como por ejemplo los suplicios, ¿no es cierto? Y además maneras en las que el cuerpo puede asomarse a esos beneficios, a ese juicio más purificado. Como tú bien dices, ¿qué papel cumple tanto el despojo, la geografía mínima, el resto humano, ¿no es cierto? En cada proceso de la historia humana va a ser distinto y va a ocupar un espacio que corresponde justamente a la aplicación de estas creencias, incluso, por ejemplo, la sacralidad de los cementerios, ¿no? Los cementerios están entrando y saliendo de las ciudades. Es una cosa que a veces pensamos que hay una suerte de desarrollo histórico, ¿no?, que conduce al cementerio en las iglesias y luego se va alejando y se convierte en corporaciones y luego se convertirá en una suerte de, no sé, de Futurama, donde nuestros cuerpos se conviertan en combustible, quién sabe qué. Pero lo cierto es que en cada momento histórico, ¿no es cierto?, el papel y el espacio que ocupa el resto humano estará directamente relacionado a la explicación que tiene ese tránsito, ¿no? Entonces, cuando tú hablas, por ejemplo, del uso del cementerio en el periodo medieval, ¿no es cierto? Hay que definir qué era en ese momento el cementerio, ¿no? Entonces, quizá está, como dice el gran historiador de la muerte, Philippe Arié, para Europa, además, esto es muy específico para allá, ¿no? Está mezclado la noción de templo, cementerio, y por ejemplo también esa noción de hospital, cementerio y tumba, ¿no? O sea, tumba, sanación e iglesia, están ahí mismo. La cosa es que, pero al mismo tiempo, en ese mismo espacio se producen redes de intercambio, no era necesario en este momento, por ejemplo, la identificación de los cadáveres, porque estás esperando un juicio en el que se te avisa que Dios te va a resucitar, ¿no? Entonces, Él te podrá encontrar. En otras culturas no pasa eso, ¿no? En otras culturas lo que siempre va a ser significativo es tanto el espacio del cuerpo como el espacio que se dedica al cuerpo. Por eso es lo que a mí me parece que la pregunta que tú haces es complejísima y se presenta para respuestas temporales variadísimas, ¿no? Porque cada cultura humana ha dejado rastros, ¿no es cierto?, de esta evidencia, no solamente de lo que hace para que los muertos enfrenten la muerte, sino estructuras para acoger cuerpos, ¿no es cierto?, que van a estar de alguna forma, ¿no es cierto?, enfocadas en un traspaso, en un paso, en una consecución de esta inmortalidad. Y luego habrá, digamos, coyunturas tan especiales, tan fuertes, que también un poco trastoquen esas dinámicas y generen otras. Yo quiero pensar esto en el contexto en el que estamos viviendo actualmente de pandemia, que creo que es interesante porque ha modificado de alguna manera nuestra relación con la muerte y algunos otros elementos conexos. En ese sentido, quizás desde una perspectiva sociológica, ¿qué pasa? Hemos sido testigos ahora de cosas que antes no se veían o no se veían así. Por ejemplo, los enfermos graves agonizando solos en el hospital. En esta idea tú citabas a Norbert Elias, este libro, recuerdo, La soledad de los moribundos, ¿no? Hablando de la soledad, justo, y él decía, cada vez la muerte es más aséptica, va ganando en asepsia, pero va perdiendo en el calor, esa cercanía con la gente que está en ese umbral, con la gente que va a morir. En ese contexto, ¿qué importancia tiene el acompañamiento en los últimos momentos, por ejemplo, ya pensándolo socialmente? ¿Y qué significa ahora, tanto para el enfermo como la familia, no poder acompañar, no poder estar en el hospital, no poder acercarse, no saber qué está pasando con un familiar en un lecho, por ejemplo, de muerte, en una situación de enfermedad grave?
Leonardo, quizás, y después tengo también otra pregunta para Elsa. Correcto. Como te digo, cada muerte, yo he aprendido una cosa, ¿no? Cada muerte se va a ir explicando en el contexto cultural que la produce y en el contexto espacial y temporal que la produce. Es paradójico, pero por ejemplo, cuando llega la pandemia, uno de los elementos que de alguna forma se estaban evidenciando era la transformación, ¿no es cierto?, de las prácticas rituales cada vez más integradas al mundo de lo virtual, a los intercambios. Por ejemplo, yo me acuerdo que en el 2011, cuando hago el primer inventario de cementerios del Distrito Metropolitano de Quito, yo ya tengo la posibilidad de acceder a los planos de Memorial Necrópoli, por ejemplo, que va a ser un edificio de 14 pisos de muertos con solo columbarios, pero que tiene, Memorial es una empresa que tiene, y es un holding funerario, ¿no? Que tiene sedes en toda Latinoamérica, España, Italia y Estados Unidos. Es de capital ecuatoriano, pero por ejemplo, entre las cosas que nos describían que iba a ser ese emporio, ¿no es cierto?, era, por ejemplo, la posibilidad de sanar rápido el duelo, ¿no es cierto?, tener traslados internacionales de cuerpos y transmitir velatorios a todo el mundo, ¿no? Esos datos que nos daban en el 2011 ahora están funcionando, y ahora Necrópoli lo que va a hacer es abrir más cementerios de este tipo, y seguramente es hacia donde vamos, ¿no? ¿De qué nos habla esta cuestión, ¿no? Estábamos en un proceso de integración de todas estas ritualidades, de todos estos afectos, también a un espacio virtual. Cuando viene este tema y nos encierra, y este espacio virtual se convierte en total, ¿no? Entonces, esos llamados, esas pistas, esas fugas que teníamos nosotros de las muertes en la contemporaneidad, ¿no? Por ejemplo, alguien ha fallecido y sabes porque ha puesto un lacito en el Facebook, se convierte en totales, ¿no? Empiezas además a evidenciar la presencia de esos cuerpos, de esta inequidad en el sistema hospitalario, justamente en este espacio de lo virtual, porque estás encerrado además porque la muerte es lo que está detrás de la puerta, ¿no? Es paradójico. Hay una serie de elementos que se disputan el espacio de lo público. Por un lado, la idea de la muerte, pero por otro lado, la necesidad, por ejemplo, como una segunda posibilidad de muerte, ¿no? Entonces se convierte en un tema filosófico muy profundo, que adelanta lo que ya sostenía Michel Foucault, ¿no? Posiblemente lo último que veamos en las muertes del futuro, muertes más individuales y lo que fuera, serán las baldosas del sistema hospitalario. Y posiblemente sistemáticamente vayamos perdiendo, ¿no es cierto?, la cercanía y la participación, por ejemplo, que reviste tanta importancia en el espacio comunitario. Acá en Quito es fundamental eso, ¿no? Y la diferencia, por ejemplo, entre los bordes, donde están las comunas, donde todavía se celebra el velatorio con la presencia de la comunidad, que es un trabajo que muy bien lo ha realizado aquí la querida Elsa, ¿no? Va perdiendo sentido mientras tú cedes, ¿no es cierto?, protagonismo a la empresa funeraria, al campo funerario profesional, que básicamente quita, ¿no es cierto?, protagonismo, quita, como tú dices, ¿no es cierto?, te vende la idea de contaminación del cuerpo. Tú básicamente vas a ver un muñeco ya tratado, tanatoestética y tanatoprácticamente maquillado seguramente, ¿no es cierto?, y frente a ese performance, ¿no es cierto?, tú vas a administrar el rito dependiendo de cuánto tengas para pagar, ¿no? En el caso de Quito no hay cementerio municipal, como sí lo tiene Cuenca. Esto lo convierte a nuestra realidad aún más peligrosa, aún más riesgosa, ¿no? Porque las personas que enfrentan este tipo de trances tienen que enfrentarse a un sistema privado o en el mejor de los casos comunitario, ¿no es cierto? Pero estamos hablando ciertamente de procesos en los que tanto el cuerpo, que empieza a ser, como tú bien lo dices, ¿no es cierto?, empieza a ser objeto de tratamientos, objeto de asepsia, como el cuerpo social, que es la comunidad, empiezan a ser tratados de la misma forma, ¿no es cierto? Y básicamente creo que vamos conducidos hacia allá, ¿no? No digo que sea impostergable y que no haya formas de resistir. Sin embargo, es bastante fuerte la presencia. Vimos, por ejemplo, yo me enteré y sacamos con la Red Ecuatoriana de Cultura Funeraria cerca de 50 videos de Guayaquil, ¿no? De los muertos en la calle, por ejemplo. Pero también pongo este debate solamente para terminar. En Guayaquil, en los sectores populares,
los muertos siempre han estado ahí, ¿no? El problema es que la visualidad, la constatación virtual de la existencia de esa inequidad es la que nos aterra. Y pensamos que es la pandemia la que ha generado la inequidad. Sin embargo, en los sectores populares de Guayaquil, en muchas ocasiones, incluso en Quito, ¿no? Se hacen colectas para poder enterrar un cadáver. No es tan fácil, ¿no? Entonces, esa relación del cuerpo y la virtualidad es sumamente compleja. Elsa, tú has hecho un trabajo muy interesante de investigación sobre la muerte y los rituales en los espacios rurales. En ese contexto, ¿qué papel juega la corporalidad en los ritos de la muerte? Es decir, por ejemplo, qué tan común en ciertos espacios son las cremaciones? Algo que ahora, en el contexto de COVID, en muchos casos es parte de un protocolo y es un tema como obligatorio, ¿no? Es decir, ¿cuál es el papel de esta corporeidad y cómo se ha tensionado, o tiene algún con las nuevas formas que rigen más por unos protocolos más sanitarios, si se quiere, más que por unas prácticas o unos imaginarios culturales? Bueno, en el tema de la corporalidad en las zonas rurales y específicamente la cremación, por ejemplo, no tiene mucha cabida. No quiere decir que no exista, ¿sí? Pero son muy esporádicos los casos y también generan una cierta resistencia, en este caso colectiva, hacia el tema de la cremación. Pero lo que puedo asegurar en este caso, de acuerdo al trabajo que se realizó, es que en las zonas rurales, sobre todo en los velatorios domiciliares y también en los velatorios que se hacen en espacios más abiertos por temas de comodidad, el cuerpo es considerado el eje articulador de la práctica ritual fúnebre, ¿sí? El cuerpo muerto es un cuerpo con otros, es un cuerpo que está en constante intercambio de efectos con los vivos y entidades también no humanas, ¿no? Con objetos simples, con animales, con el aire, con el agua, con microbios, con virus también, ¿no es cierto? Es un elemento, en este caso, tangible de la muerte. Entonces, yo he intentado ver a esta lógica también en donde el cuerpo es prácticamente, cumple una función social y también tiene una acción, ¿sí? Como decía Levetron, no, el cuerpo es el soporte del individuo y la frontera de su relación con el mundo, tanto en su materialidad como su experiencia práctica, ¿no? Están atravesados por significados culturales, es decir, por percepciones, por sensaciones, por gestos y por movimientos, y que por medio del cuerpo, en este caso, es el humano el que está en comunicación con los diferentes campos simbólicos y le otorga sentido, en este caso, a la existencia individual y colectiva. Entonces, verle a este cuerpo muerto como un complejo sígnico, como un campo simbólico mínimo con el que nos dice: así nacemos, aquí con este cuerpo aparecemos al mundo, decimos estamos aquí, así somos, existimos, pero también con ese cuerpo es con el que morimos, ¿sí? Y este cuerpo muerto también es capaz de comunicarse con otros cuerpos y de activar la memoria individual y colectiva, es inseparable del correlato semiótico con el que expone la muerte, ¿sí? Entonces, al entender... Sí, perdón. ¿Qué pasa con lo que tú dices? ¿Qué pasa cuando la muerte no tiene un cuerpo? Vimos ahora, por ejemplo, en medio de la etapa más dura en Guayaquil de la pandemia, cómo por negligencias administrativas o lo que sea, muchos familiares en el hospital no pudieron recuperar los cuerpos o se extraviaron cuerpos de personas fallecidas. ¿Qué pasa cuando la muerte no tiene un cuerpo que la encarna? Cuando una familia no tiene ese cuerpo para poder enterrarla, para poder velarla, cuando en ese rito está ausente este cuerpo. ¿Qué sucede ahí? Cuando cuando hay la ausencia del cuerpo, en este caso, genera un caos social, ¿sí? Y abre un círculo que es muy complejo de cerrar. Un círculo que aterroriza, que lo pone de frente a la muerte y
y que probablemente busca otras medidas, ¿no? Porque que una característica nosotros como humanos es que siempre estamos buscando esa otra alternativa para poder, en este caso, no quedarnos con esa burbuja, con esa situación abierta. Entonces, se crean rituales, en este caso, con fotografías, con altares momentáneos, luego habrán misas de conmemoración y celebración que permitan, en este caso, hacer una superación de la muerte. Pero, sin embargo, el hecho de que el cuerpo no esté presente en el ritual genera una ruptura, genera un desenlace social, no permite el acompañamiento. También se crea la idea de esa mala muerte, una muerte que no fue acompañada, que no está siendo sellada y que obviamente no permite a su difunto que alcance la paz que se pretende. Entonces, hace que su duelo sea mucho más extenso, mucho más largo, y que también en este caso ese cuerpo no entre, yo pienso en una categoría en la de difunto, ¿no? En la que en efecto es algo palpable para la comunidad, porque el difunto es algo que pudieron ver y que se fue ya, pero cuando no existe el cuerpo no hay esa categoría y no permite que los dolientes también asuman su categoría como deudos. Entonces deja una fuga bastante clara y abierta que hace que este soporte colectivo no tenga la eficiencia que tiene. Y obviamente ahora en las zonas rurales creo que se dio más bien un cerco para evitar que eso suceda, ¿sí? No es que se cerraron absolutamente toda la forma de ritual y en verdad todos los cuerpos, aunque contagiados, se sometieron a la cremación. No, a lo menos yo lo que he podido observar no se dio de esa manera. Sí se dieron velatorios domiciliares con las debidas o no tantas precauciones, pero se dieron porque el tema del acompañamiento y de la buena muerte está tan marcada en la memoria, en este caso social rural, que lo que ha tratado en este caso es de impedir en todo caso que el virus entre, y si entró, no lo abandonaron completamente a la familia, porque hay esa activación de la importancia de la presencia del cuerpo, la importancia del colectivo para asumir la muerte y la importancia de la buena muerte. Leonardo, tú hablabas hace un momento, digamos, del asunto de la ritualidad también, ¿no? Ver el proceso de velación, de entierro como un rito de paso de alguna manera. Pero claro, en el contexto que vivimos, las cosas han cambiado, esa imposibilidad de acompañar a las familias, a los amigos que han perdido algún familiar. Vemos estos recursos que lo comentaban aquí, como cada vez es más común misas por internet, por Zoom, velorios por Zoom. ¿Se están reconfigurando o configurando nuevas ritualidades? O quizás esto es pasajero, digamos, y solo habla de la necesidad humana de tener símbolos y tener un ritual en el contexto de la muerte. Yo creo que siempre se están reconfigurando. Esa es la característica del fenómeno que estamos estudiando, y por eso tu primera pregunta fue tan compleja, ¿no? Porque en cada momento... Philippe Arié incluso decía, los cambios en la muerte parecen lentos, pero son muy rápidos en ocasiones. Y me ponía yo, por ejemplo, a pensar que ciertos elementos, ¿no?, que antes eran más comunes en Quito, como lo que hacía referencia a un velatorio en casa, ahora es cada vez menos posible. Y, por ejemplo, y en una ciudad donde tenemos un campo funerario, y le llamo campo en el sentido bordiano de la explicación, es decir, empresas que manejan holdings, disputan capitales, pero que además son capaces de generar modas. Por ejemplo, en el caso de Quito, impactan mucho más fuerte en el sector, en el espacio rural, que lo que comenta, por ejemplo, Elsa en el caso de El Azuay. Porque tenemos una cuestión que es mucho más poderosa, ¿no?, que invade. Creo que en Cuenca, fuera de la disputa, ¿no es cierto?, entre el cementerio, entre el cementerio patrimonial y el Santana, no hay o sea, hay como, tenemos esos dos polos, ¿no? Mientras tanto que acá hay una serie de capitales que están en juego. Y eso que lleva al modo ritual a que, por ejemplo, la gente de los espacios rurales sea invadida de publicidad y en un momento también, por ejemplo, cuestione el espacio, por ejemplo, de inhumación que tienen y, ¿no es cierto?, aspire también a la cremación o la cuestión más bien relacionándola como un mecanismo de estatus, por ejemplo. Ahora tú me preguntas, ¿va a cambiar la cosa? Sí, ya estaba cambiando antes de la pandemia,
una de las evidencias que teníamos era justamente eso. O sea, se están transmitiendo, por ejemplo, los velatorios desde algunas casas de velación para que compatriotas que no pueden asistir los vean en España o los vean en los Estados Unidos, o al contrario, ¿no? Si el velatorio se da allá, que lo vean acá. Las redes sociales te permiten leer el duelo de una persona, pone un símbolo y la gente le dedica pasaba antes. Y también va a verse afectado las maneras como nos inhumemos. Claro, porque hay otros valores que empiezan a entrar en disputa. Por ejemplo, el tema ecológico. Queramos o no, por ejemplo, si tú ves y hacemos una lectura, ¿no es cierto? Al final el cuerpo contamina, ¿no? Y una de las grandes estrategias, por ejemplo, comerciales de los holdings funerarios contemporáneos es venderte la idea de que tu cuerpo sea menos contaminante. Entonces, no tienes tumba, tienes un arbolito, ¿ya? Entonces ya no es una tumba, sino te conviertes en un árbol de la vida, así como aquí hay un cementerio que se llama Monte Olivo, que ya hay todo un bosquecito donde dices, ¿y dónde están los muertos? Son los arbolitos, ¿ya? Entonces es una suerte de eufemismos, ¿no? En Europa se habla mucho ya de dejar los féretros y empezar a trabajar con esta suerte de áreas de descomposición natural. O sea, necesariamente las prácticas, necesariamente los sentidos. Recuerda que la muerte es una de las características fundamentales del ser humano. Estarán o deberán ser leídas, ¿cierto? Con las posibilidades culturales que tiene en ese momento cada espacio. Evidentemente nosotros no estamos. Si hacemos, por ejemplo, esta misma lectura en el espacio rural, no estarán estos mismos debates, pero hacia allá van, ¿no? O sea, no están desconectados. Estamos, por ejemplo, leyendo, por ejemplo, ¿cómo se leyó cuando tú decías, tenemos una compañera en la Red Ecuatoriana de Cultura Funeraria, Paola López, que está haciendo ahorita una investigación de cómo resistió el personal de primera línea que enfrentó esa sobresaturación de cuerpos en las morgues de Guayaquil, ¿no? ¿Y qué significó para ellos perder los cuerpos, ¿no? O entrar a un sitio donde ya no te acordabas, si habían vuelto cadáveres, si había vuelto carne, ¿no? Ya no cuerpos, ¿no? Como dice Elsa, no difuntos, sino carne, pilastras, marbetes necrológicos, si tú quieres llamarlos de una forma. Y ella dice que nadie está preparado, ni siquiera el propio forense que hace ese trabajo consistentemente, porque no estás preparado de alguna manera para enfrentar estos embates, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo dice que rápidamente el sistema médico como que generó procesos de catalogación y generas formas de procesar esa muerte, ¿no? Entonces, ¿va a cambiar? Es un tema apasionante y efectivamente tan amplio, realmente habría tanto por conversarlo. El tiempo es corto y quiero cerrar, digamos, esta parte siempre a nuestros invitados y en breves segundos quisiera preguntarle para cerrar esta conversación, Leonardo y Elsa, un texto, quizás un libro o una película sobre el asunto de la muerte para la gente que le interese esto y quiera profundizar, que a ustedes les marcó o que son sus textos de cabecera o que pueden ser una buena introducción para quien quiera pensar y seguir reflexionando sobre la muerte. Quizás, Leonardo, para terminar con Elsa. Bueno, muchísimos, ¿no? Recomiendo, a mí me gustan mucho los textos filosóficos en torno a la muerte, y hay uno muy bonito que está muy en boga, que además se lee en esta serie llamada The Good Place, que se llama Death, justamente muerte, de Todd May, por ejemplo, o Immortality, que es otro libro de Cave, me parece, que son muy, muy, muy simpáticos. Uno lo mencionaste tú, que creo que todo ser humano que está viviendo en el siglo XXI debería leerlo, La soledad de los moribundos, bellísimo texto de Norbert Elias. Por ahí, empiece, colega funebrero, va a pasarla sabroso. Elsa, ¿alguna recomendación, algún texto que recomiendes, o película, puede ser, o documental? Ya me ganó me ganó Leonardo. A mí me parece un texto muy, muy, muy bonito, muy simpático, el de La soledad de moribundos, porque de alguna manera nos lleva a pensar en la importancia de la colectividad en el tema de la muerte, ¿no? Y por qué no, en este caso, por qué todo el mundo se aferra a que haya acompañamiento en su momento final, ¿sí? Y por qué no esa soledad
o por qué en este caso se está cambiando hacia eso, ¿no? También nos hace pensar en ese sentido. Y algo que, bueno, que ahora me gusta mucho en el tema de corporalidad, para entenderle precisamente en ese sentido con los afectos, es sobre Olga Sabino, ¿sí? Entonces también me parece que son lecturas muy apasionantes que a uno le invita precisamente a abrirse, quizá a tener una mirada mucho más amplia sobre lo que somos como cuerpos y sobre lo que también hacemos con los otros que tenemos al lado, ¿no? Con esos cuerpos muertos y con esos cuerpos vivos y con esos no humanos también que tenemos al lado. Y cómo terminamos relacionando todo esto y haciendo un mundo lleno de afectos y lleno de simbolismos que nos dan sentido mientras estamos vivos. Elsa, Leonardo, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa especial por el Día de los Difuntos. Vamos a cerrar con Jacinta, que quiere hacernos unas recomendaciones también a propósito del asunto de la muerte y cerrar el programa. Jacinta, por favor, adelante. Buenos días a todos. Gracias a Elsa Sinchi y a Leonardo Sadurride por la entrevista. Es un tema muy interesante que posee varios ángulos para ser discutidos. Este segmento está pensado para recomendarles algunas obras literarias como cinematográficas de acuerdo al tema de cada programa. Para esta ocasión quisiera recomendarles 2 películas, una autora y un poema. La primera película es bastante conocida, pero para quienes nos han acercado a esta obra cinematográfica, es una obra sueca. Se llama El Séptimo Sello, que es de 1957 y es dirigida por Ingmar Bergman. Está ambientada en la Europa medieval durante las cruzadas. Lo interesante de esta película es el hilo conductor que muestra el desarrollo de una partida de ajedrez entre un caballero de las cruzadas y la muerte. Trata temas universales como la eterna búsqueda de algo superior a los hombres, la fe, la muerte y el sentido de la vida. Me entusiasma muchísimo recomendarle la siguiente película. No ha sido difundida en el año 2017. Se llama Noviembre. Es una película de Estonia. Es una película de Estonia que está filmada a blanco y negro y es increíblemente conmovedora. Son historias tomadas del folclore europeo y muchas de sus escenas tienen tintes surrealistas, oníricas y poéticas. Esta película desfilan varios personajes y logran plasmar interesantes guiños o ciertas simbologías sobre la muerte, además de tratar sobre la espiritualidad, a tratar sobre la atemporalidad del amor y la resistencia del hombre frente a su destino final. Es una película compleja, es una obra compleja por la cantidad de imágenes y metáforas, pero que es muy bien lograda. Esa película se llama Noviembre. Recomiendo también a la escritora Mariana Enríquez. Es una escritora argentina. Si más bien ella se aboca al género del terror y de fantasía, tiene muchas alusiones interesantes como el culto a la Santa Muerte y la presencia de figuras populares como santos y estampitas. Estas alusiones las podemos encontrar en su novela Nuestra parte de noche, que se desarrolla en el contexto de la dictadura argentina, así como también en el libro de relatos Las cosas que perdimos en el fuego. Les recomiendo, esta autora es muy, muy buena. Finalmente, quisiera dejarles el poema La Casa de los Muertos, escrito por Apollinaire. Podemos encontrar en esa antología. Y ese texto se parece muchísimo a un cuento por su tratamiento de prosa poética. Es una mirada algo juguetona y festiva sobre cuando los dos mundos se juntan, el mundo de los muertos y el mundo de los vivos. Ahí la memoria tiene un papel muy importante porque juega con la idea de la inmortalidad también.
Entonces, les dejo estas recomendaciones. Espero que les haya gustado el programa. Muchas gracias a todos los que nos escuchan. Este programa se llama Corpografías. Es una colaboración con Voces de Azuaya, Landariega y Caleidos. Queremos recordarles que todos los días lunes a las 10 de la mañana se transmitirá por Facebook Live y por YouTube. Gracias a todos. Hasta luego. La Alcaldía de Cuenca, EMUCE EP y su cementerio patrimonial, en homenaje por el Día de los Difuntos, invitan a la ciudadanía a disfrutar de su programación. Lunes 1 de noviembre, 17 horas, presentación presencial de la Sinfónica de la Universidad de Cuenca en el interior del cementerio patrimonial. Evento gratuito con aforo reducido y mediante agendamiento. Martes 2 de noviembre, 10 horas, Eucaristía presidida por Monseñor Marcos Pérez Caicedo, desde la Catedral de Cuenca de manera presencial. 15 horas, Eucaristía presidida por el Padre Ramiro Cristancho, desde la Iglesia San Blas, pregrabado. Cuidamos con responsabilidad y amor a sus seres queridos. Les recordamos que todos los eventos serán transmitidos por Facebook Live de la EMUCE EP. Alcaldía de Cuenca. ¿Qué dice, brother? Aquí medio cabreado, hermano, porque no quieren respetar nuestros derechos a defender el agua. Sí, hombre, yo creo que se están haciendo los sapos, hermano. Tienen con menos del cuento de que no va a pasar nada en Quimsacoche, en la parte del Cajas, hermano. Lo que pasa es que el Tarqui, el Yamuncay, el Tomebamba, el Machángara y Norcay nacen de allá, weón. Tenemos que estar juntos en esto. Más del 80% de Cuenca decidió, hermano, que no se explote los páramos, que lo que Cuenca se decida, se respeta, carajo. Exactamente, hermano, se respeta. Sí al agua, sí a la vida, no a la mina. Cabildo por el Agua de Cuenca,